Buenos días a todos, bendiciones. Aquí su servidor Armando Rodríguez. Esperamos se haya descansado la noche anterior, se les ama, se les aprecia y nuevamente muchísimas gracias por seguirnos todos estos años y elegirnos para ser parte de su trayectoria y permitirnos entrar a sus vidas, al llamado que Dios ha puesto, a la tarea y la asignación que Dios le ha encargado. Muchísimas gracias. No lo tomamos a la ligera y por eso es que escogemos los temas que creo que les va a ayudar en su proceso hacia su destino. Todo destino tiene un proceso y todo destino tiene, tiene nuevos umbrales que uno puede admirar, pero que también para unos no pueden entender. Y esperamos que hoy sea un día de esos de los que usted entienda lo que Dios nos ha dado para avanzar nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Nuevamente, espero que hoy día sea un buen día para aclararle a usted las cosas que Dios nos dio para avanzar la vida espiritual aquí en la tierra. La vida espiritual aquí en la tierra. La vida espiritual aquí en la tierra. Y hoy les quiero hablar acerca de el lenguaje celestial. El lenguaje celestial. Para empezar, la mayoría de la enseñanza del lenguaje celestial se encuentra en la primera carta de Pedro, de los Corintios. Y eso es importante reconocer porque Pablo tuvo el mayor reto de la iglesia el mayor reto de Pablo fue la iglesia de los Corintios, ya que tenían todos los dones del Espíritu Santo, pero los abusaban y a la misma vez los abusaban porque eran novatos en ellos. Así es que cuando uno es novato o está iniciando, claro que lo vas a abusar porque nunca lo has ejercido. Otros los abusan porque se les ha enseñado mal. Entonces, cada palabra debe de estar establecida en la boca de dos o de tres. Y por eso es importante que entienda un poco más el por qué estoy tocando el origen de la lengua celestial. El propósito, pues tiene varios propósitos que esperamos compartirlos con ustedes, pero sobre todo hoy quisiera corregir lo que usted entiende de lo que es el lenguaje celestial. Me gustaría aclarar lo que usted entiende del lenguaje celestial con el objetivo de que nadie prohíba ejercer el lenguaje celestial y que lo usen más a menudamente, ya que el lenguaje, cualquier lenguaje, te introduce al mundo del cual lenguaje pertenece. Escuche lo que acabo de decir. Cualquier lenguaje te introduce al mundo del cual el lenguaje pertenece. En otras palabras, si un extranjero de Asia quiere integrarse al país o a Latinoamérica donde se habla el español, nada le sirve solamente agarrar una visa. De nada le sirve solamente viajar a Latinoamérica. Lo que le va a servir es aprender el lenguaje. Y ya cuando aprende el lenguaje es más fácil navegar en el país o la nacionalidad donde quiere introducirse. Ahora, tú y yo queremos introducirnos en el mundo espiritual, pero para ser más efectivos,
se toma que aprendas el lenguaje celestial y que lo apliques y que lo practiques. Te va a ayudar mucho a navegar en esta tierra, pero aún en el mundo espiritual. Espero que eso te pueda ayudar. Queremos saludar esta mañana a Roberto Méndez. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bendiciones a Apóstol José, buenos días. Luis Puentes, bendiciones, ¿cómo estás? Entonces, me gustaría nuevamente corregir, aclarar con el objetivo de que no se prohíba el lenguaje celestial, ya que es algo que Jesucristo magnificó y le dio una gran importancia, tanto que no permitió a sus discípulos iniciar su ministerio hasta primero no haber recibido el empoderamiento. Desde eso les dijo, ahora sí vayan y prediquen y pongan manos sobre los enfermos, e introduzcan el evangelio, introduzcan el reino de Dios. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, 24 dice, pero el hombre natural, eso incluye el cristiano. No todo cristiano es espiritual. Hay cristianos que son, la Biblia le llama carnales o naturales. Me disculpan que la internet se está aquí pausando, pero vamos a entender las cosas del espíritu. Esto incluye a cristianos. No todo cristiano es espiritual. Hay cristianos que la Biblia le llama carnal, que es un cristiano carnal, es un cristiano natural, ¿verdad? Y hay cristianos emocionales también. Entonces, el cristiano que es aún carnal o natural, dice, no entiende, no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locuras, son tonterías, y no las puede entender, Note que las cosas del espíritu se tienen que entender cuando el cristiano es espiritual. Un cristiano carnal, un cristiano emocional, no entiende las cosas, las escucha, pero no las percibe, y se les tiene que explicar. Por eso es que es importante que uno crezca se desarrolle espiritualmente aquí en la tierra. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de escudriñar, se han de discernir o escudriñar espiritualmente. En otras palabras, la base bíblica es lo que nos va a ayudar a escudriñar o a discernir, que debe de tener capítulo y versículo, porque lo único espiritual que tenemos en esta tierra es la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. María, buenos días, gusto en verte por aquí, gracias por seguirnos. Amén y amén. Entonces dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Note lo que dice, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice. Ahora pausemos ahí. No está hablando de estos oídos físicos, está hablando de oídos espirituales. Todos los tenemos, pero no todos saben escuchar espiritualmente. ¿Por qué? Porque se han quedado inmaduros, se han quedado carnales, se han quedado emocionales. Cristianos emocionales. Por ahí escribió un libro que se llama ¿Quién vive en la casa de Dios? Se lo puede obtener en la plataforma Amazon, se lo recomiendo, le va a ayudar cómo discernir a los cristianos maduros, a los cristianos emocionales y a los cristianos carnales. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. En primer lugar, el Espíritu no te habla a estos oídos físicos, estos son oídos físicos, pero también tienes oídos espirituales, por el cual a través de ahí es que el Espíritu Santo te habla. Tienes que entrenarte, practicar la presencia de Dios, entrenarte a escuchar la palabra de Dios. Para eso tienes que tener adentro de ti la palabra de Dios,
porque siempre lo que el Espíritu te diga va a concordar con lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo nunca va a hablar afuera de la palabra. Por eso es que debes de tener el punto de referencia, que es capítulo y versículo, ¿vale? Andrea, buenos días. Pastor Julio, bendiciones hasta la bonita Ensenada. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice. Nuevamente, no está hablando de estos oídos físicos, está hablando de los oídos espirituales que tenemos que entrenar para discernir, percibir la voz del Espíritu Santo. Una de las maneras es que siempre tengas la palabra de Dios morando adentro de ti, porque es el punto de referencia espiritual, que si el Espíritu dice algo, debe de concordar con lo que la palabra de Dios dice. Y si no, te vas a confundir, si no, pues quizás a lo mejor no sea Dios, ¿verdad? Y tienes que tener cuidado con esas cosas. La otra cosa es que implica que el Espíritu habla, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice, los que el Espíritu Santo dice. Eso nos dice que el Espíritu Santo quiere una comunión contigo. El Espíritu Santo siempre quiere hablar contigo, pero para eso tienes que discernir la voz del Espíritu Santo, y es fácil mientras tengas la palabra de Dios morando. Digo morando, no visitando, morando en tu espíritu, porque es el punto de referencia, ya que el Espíritu Santo nunca va a hablar afuera de lo que Dios dice. ¿Cómo es que el Espíritu habla? ¿Cómo es que el Espíritu habla? Les voy a dar 3 maneras. El Espíritu habla a tu espíritu. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. El Espíritu Santo no le habla a tu cabeza. El Espíritu Santo no le habla a estos oídos. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Dice la Biblia, lo profundo llamando a lo profundo. Lo profundo llamando a lo profundo. En el Nuevo Testamento dice, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, que quiere decir que el Espíritu Santo necesita tener comunión contigo, y deberías de buscar más la intimidad con el Espíritu Santo para que poco a poco aprendas a discernir su voz sin tener que decir, bueno, es que no sé si es Dios o a lo mejor soy yo, son mis emociones. No, con una comunión diaria que tengas con el Espíritu Santo, se te va a hacer fácil discernir la voz. El contenido de la voz, pues siempre es lo que Dios dice, la palabra de Dios. Esa es una manera que te hablará. El Espíritu Santo nunca te va a hablar a tu cabeza. El Espíritu Santo no te va a hablar a estos oídos físicos. Le va a hablar a tus oídos espirituales, al centro de tu ser. 2. El Espíritu Santo te dirá todo lo que oye al Padre decir. El Espíritu Santo te dirá todo lo que Él oye. Note que el Espíritu Santo también escucha. Por eso es que Él desea comunión contigo. Y Él te dirá todas las cosas, dice aquí, que el Padre dice. Ahora, ¿qué es lo que el Padre dice? Pues ya está escrito desde Génesis a Apocalipsis. Dios el Padre fue el dictador de lo que se escribió por el Espíritu Santo. Y por eso es que es importante que la palabra de Dios esté grabada en las tablas de tu corazón, que moren, que las memorices, que no las inventes, que no digas, es que por ahí así dice más o menos. No. Aquí no es más o menos. Tienes que decir precepto por precepto, línea por línea. El Espíritu te dirá todo lo que oye al Padre decir. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a hablar a través de las Sagradas Escrituras. Pero si tú no las conoces, si no moran en ti, va a ser difícil que tengas punto de referencia. Y al no tener punto de referencia, te vas a confundir y vas a decir, es que no sé si fue Dios o son mis emociones.
o a lo mejor soy yo, no sé. Por esa razón es importante este tema, que te des a ejercitar tu lenguaje celestial, ya que tu lenguaje te introduce al mundo que quieres integrar. El lenguaje te introduce al mundo que quieres integrar. Si yo quisiera integrarme al mundo de Alemania, tuviera que aprender el lenguaje alemán. Igualmente, si quieres integrarte al mundo celestial, tienes que ejercitar el lenguaje celestial. Hermano Arturo, ¿cómo estás, varón de Dios? Gracias por conectarte. El Espíritu te dirá todo lo que el Padre dice. Entonces, ya sabemos lo que el Padre dice. Está en Génesis hasta Apocalipsis, los que deben de morar adentro de ti. Y cuando tienes la palabra de Dios grabada en las tablas de tu corazón, entonces cuando oigas siempre va a concordar lo que Dios ya ha dicho. Siempre va a ir en línea con lo que Dios dice. Pero si no tienes la palabra de Dios, si nomás estás adivinando, se te va a hacer muy difícil, se te va a hacer muy confuso. Y por eso es que deberías de ejercitar tu lenguaje celestial, porque entre más lo hables, más lo vas a dominar, y ese lenguaje te va a introducir al mundo que quieres integrar. En este caso estamos hablando del mundo espiritual, ¿verdad? He dicho, si yo quisiera entrar al mundo alemán, tuviera que aprender el lenguaje alemán, y así fuera fácil para mí navegar en el mundo de Alemania. Pero si no practico, si no aprendo el lenguaje alemán, se me va a dificultar entender qué está pasando, la cultura, cómo las cosas se mueven. Bueno, es similar, el mismo principio aplica para que tú te integres en el mundo espiritual. Recuerde que no todo cristiano es espiritual. Lo voy a decir una vez más, no todo cristiano es espiritual. Hay cristianos carnales, hay cristianos emocionales y hay cristianos espirituales o maduros. Bueno, vamos a continuar con este tema el día de mañana. Recuerde que estamos aquí lunes, martes y viernes a las 8. Entonces, a veces vamos a la iglesia a las 11, luego a las 10, pero cuando el servicio de la iglesia es a las 9, entonces a veces no. Cuando el servicio de la iglesia a la que estoy visitando es a las 9, pues no puedo transmitir, ¿verdad? Pero les pido de favor que por favor compartan este versículo o esta transmisión. Si tienen alguna pregunta, cuestión o duda, háganoslo saber. Tampoco no entres en conclusiones. Permíteme terminar el tema, ¿verdad? Antes de que tú llegues a una conclusión. El que brinca a conclusiones se cae de cara. El que brinca a conclusiones cae de cara, porque no tiene pies o base en donde caer, ¿vale? Un abrazo, comparte este video, chao.